Bienvenidos un día más a Directo a América de France 24, este espacio en el que estamos actualizándoles todas las noticias internacionales. Yo soy Rodrigo Sedano, acompáñenme ya con los titulares. Donald Trump hizo una nueva amenaza a Cuba. El presidente de Estados Unidos instó al gobierno de la isla a llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde, dijo. Desde La Habana, el presidente Miguel Díaz-Canel dijo a su vez que a Cuba nadie le dice qué hacer. Y en Venezuela, en medio de la liberación de presos que algunas ONG cifran hasta en 22, se confirmó el fallecimiento de un policía bajo custodia del Estado. El uniformado había sido detenido el pasado diciembre bajo acusaciones de traición a la patria. El gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia y los sindicatos han acordado anular el decreto que elimina la subvención a los combustibles. Con ello se levantarán también los bloqueos de carreteras mientras se crea una nueva norma por parte del gobierno. Tenemos reporte. Abrimos este informativo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha amenazado de nuevo a Cuba con dejar a la isla sin petróleo ni dinero si no acepta un acuerdo. Las autoridades cubanas han defendido la soberanía del país y su derecho a importar petróleo. Una amenaza que llega tan solo días después de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, que era el mayor proveedor de petróleo de la isla. De Venezuela a Groenlandia y ahora Cuba. El presidente de Estados Unidos pone sus ojos y la presión sobre la isla caribeña. Este domingo amenazó a Cuba a que acepte un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. Cuba vivió durante muchos años gracias a las grandes cantidades de petróleo y dinero procedentes de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó servicios de seguridad a los dos últimos dictadores venezolanos, pero ya no. Venezuela es el mayor proveedor de petróleo de Cuba, pero ningún cargamento ha salido de los puertos venezolanos al país caribeño desde la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero. Donald Trump había republicado un mensaje que sugería que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, podría convertirse en presidente de Cuba, añadiendo el comentario: "Me parece bien". ¡Abajo el imperialismo! El presidente cubano Díaz-Canel y el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, defendieron la soberanía del país y sus derechos a importar petróleo. Quienes hoy despotrican histéricamente contra nuestra nación lo hacen por la rabia ante la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político. Cuba sufre una profunda crisis energética desde mediados de 2024. Necesitan cerca de 110,000 barriles para cubrir sus necesidades energéticas básicas, de los que unos 40,000 proceden de la producción nacional. La amenaza de Trump divide las opiniones en Cuba. ¿Dónde está el petróleo si Cuba no lo tiene? Aquí no hay luz, aquí no hay corriente, aquí no hay gas, ni licuado. Ahí está. Mire, aquí no hay nada. Y de Venezuela sí entró por esa vía porque habían cosas turbias, pero nosotros no tenemos culpa de nada de eso. Cuba y Venezuela son totalmente diferentes. Y sí, nos veríamos bastante afectados, bastante. Actualmente, cerca de la mitad de sus necesidades de crudo son cubiertas con importaciones principalmente de Venezuela y México y en menor cantidad de Rusia, según estudios independientes. Y respecto a Venezuela, durante el domingo Donald Trump dijo estar dispuesto a reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez. Esto después de que se confirmara que el sábado murió un policía que estaba bajo custodia estatal en Venezuela. El uniformado había sido arrestado el pasado diciembre bajo cargos de traición a la patria. Sobre este caso y sobre las otras excarcelaciones, que llegarían hasta 22, según ONGs, nos amplía nuestra corresponsal en Caracas, Daniela Zambrano. En principio, la denuncia le había hecho el Comité por la Liberación de los Presos Políticos sobre la muerte del ciudadano Edilson José Torres Fernández, de 52 años de edad, un policía del Estado portugués que había sido detenido en diciembre de 2025 y acusado de supuesta conspiración y traición a la patria. El Ministerio Público confirmó este fallecimiento, asegurando que este ciudadano presentó una descompensación súbita de salud, por lo que fue trasladado a un centro asistencial, ingresó con signos vitales, pero posteriormente
recientemente sufrió un evento cardiovascular seguido de un paro cardíaco que ocasionó su fallecimiento. Según el Foro Penal venezolano, ya con esto serían 18 los ciudadanos considerados presos políticos que han fallecido bajo custodia del Estado. Han sido múltiples las denuncias sobre falta de atención médica oportuna, las denuncias sobre las precarias condiciones en las que se encuentran estas personas detenidas y las exigencias de liberación. A la fecha solo se han materializado, según la plataforma unitaria, 22 liberaciones de considerados presos políticos. Según el Foro Penal van 17 personas, una cifra muy por debajo de las expectativas que se tenían luego de que el propio presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciara que pronto se realizarían un gran grupo de excarcelaciones. Y me refiero a excarcelaciones porque las personas que han salido en libertad entendemos que han sido bajo medidas cautelares, como por ejemplo la prohibición de declarar a los medios de comunicación. Los familiares se mantienen en vigilia a las afueras de las cárceles del Rodeo, de Yare, el Helicoide, desde hace 3 días para presionar, para pedir información, mientras crece la desesperación por desconocer información sobre sus familiares. Ahora vamos hasta Bolivia, porque el gobierno de Rodrigo Paz y los sindicatos han acordado también el domingo anular el decreto que elimina la subvención a los combustibles y que provocó protestas durante semanas en el país. Con este acuerdo se levantarán también los bloqueos de carreteras mientras se crea una nueva norma por parte del gobierno. Nos amplía también desde Santa Cruz de la Sierra Natalia Iriarte. El polémico decreto 5503 le costó a Bolivia más de 2 semanas de conflictos sociales, bloqueos de carreteras y una serie de medidas de presión que terminaron haciendo retroceder al gobierno de Rodrigo Paz con su decreto. Sin embargo, la medida de la subvención de los combustibles va a ser eliminada de todas formas y ese es parte del acuerdo. Otras medidas, por ejemplo, como el salario mínimo que se ha incrementado a 3.300 bolivianos, también serán mantenidas de este decreto, pero las medidas que más conflicto causaron fueron la facilitación de procedimientos para lograr la explotación de recursos naturales en algunas áreas protegidas como Tariquía, en Tarija, que fue uno de los casos que más apoyo social de medio ambiente y de sectores como pueblos indígenas logró en este conflicto contra el gobierno central. Sin embargo, la medida todavía está en negociaciones. Si bien se abrogó el decreto en su totalidad, debemos esperar 48 horas para saber las nuevas acciones que saldrán de este convenio entre los sectores sociales bolivianos y el gobierno de Rodrigo Paz. Y la Patagonia argentina está en alerta debido a graves incendios forestales que ya han consumido más de 15.000 hectáreas de zonas naturales. En el combate de las llamas están trabajando más de 500 brigadistas de diferentes puntos del país. También desde el vecino Chile se ha ofrecido ayuda. Bomberos alertan ahora que los recortes impulsados por el presidente Javier Milei están complicando las tareas. Nos lo cuenta Martín Gripo. La Patagonia argentina en llamas. Miles de hectáreas fueron consumidas por voraces incendios forestales. La provincia de Chubut hace una semana está en alerta y es la más afectada hasta el momento, aunque no es la única. En Río Negro y en Santa Cruz también se registran focos ígneos. Debido a la emergencia, decenas de familias fueron evacuadas por la cercanía de las llamas con sus viviendas. Mi sensación es que estamos haciendo desde la voluntad, los vecinos, las vecinas, un montón. Hay muchas familias que están comprado un tótem pero no tienen una bombita para cargar, no tienen el equipo, así que estamos haciendo asistencia principalmente de casas. La verdad que mucha organización espontánea de la gente, a pura voluntad, eso trae un poco de caos, pero la estamos remando porque el agujero es muy grande, digamos. El Estado hace demasiado poco y esto es demasiado grande, así que habrá que hacerse cargo, gente, de esto, ¿eh? Las condiciones de sequía y los vientos fuertes han complicado el escenario, en una región que hace un año atrás también vivió una emergencia por incendios forestales, aunque por la tarde de este domingo las lluvias aliviaron la situación. Sí, la verdad es que es tremendo el trabajo, la solidaridad de la gente y lo organizada que está la gente también en nuestra zona, ¿no? Acostumbrados lamentablemente a estos incendios que venimos teniendo temporada tras temporada. Vienen aprendiendo lamentablemente cómo organizarse para trabajar en estos eventos y la verdad es que es de mucha ayuda.
Pero en medio de la emergencia, los reclamos ciudadanos y de los brigadistas hacia la gestión del presidente Javier Milei se hacen notar. Aunque hay más de 500 bomberos combatiendo el fuego, no es suficiente. Los recortes impulsados por la Administración Nacional afectan los operativos. Y es que un brigadista cobra un salario de entre 400 y 600 dólares. Y para el 2026, el gobierno de Milei proyecta recortes superiores al 70% frente al 2025 en el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Pues con este reporte sobre esos incendios que azotan a la Patagonia nos vamos a despedir. Yo les invito, como siempre, que sigan aquí en France 24, que estaremos ampliándoles toda la información internacional.